tiene que superar el trámite parlamentario de la semana que viene, que se prevé que sea complicado. Si quieren opinar sobre las consecuencias de esta reforma, ya saben que pueden hacerlo a través de 3 vías, enviándonos un mensaje al 25522 o dejándonos sus reflexiones en nuestra dirección de correo electrónico via@vtelevisión.es o en nuestra página de Facebook. En el plató de la redacción central de La Voz nos acompañan esta noche Manuel Lago, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Pilar Blanco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, supongo que visteis el partido, ¿no? No se pronuncia aquí la mesa. Partido sí, debate no. Partido sí, debate no. Manuel. Algo bien, sí. Algo bien. Bueno, yo vi el resultado. Creo que ha sido suficiente, ¿no? Creo que ya se dice de la roja a la coja. Creo que ha cambiado. Eu creo que ese é o precio de non levar xogadores galegos a selección española. Bueno, pues vai ser eso, entón. Bueno, el titular de calado de la jornada, como decíamos, ha sido ese decreto de la reforma laboral que aprobaba hoy el Consejo de Ministros. Coinciden algunos puntos con lo ya avanzado en los últimos días, pero hay algunas modificaciones de última hora. El despido será justificado cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa. No será necesario un periodo determinado de pérdidas, ya que las causas objetivas del despido las determinará el juez. El Gobierno ha ampliado la aplicación del contrato de fomento a los trabajadores fijos de entre 31 y 44 años que hayan sido despedidos. La medida no afectará a los contratos urgentes. El Fondo de Garantía Salarial pagará 8 días de la indemnización por despido. De este modo, si un trabajador con el nuevo contrato es despedido de forma improcedente, la empresa solo tendrá que pagar 25 días. El resto los paga el Estado. La implantación del modelo austríaco tendrá que esperar. El Gobierno presentará un proyecto de ley independiente para crear este fondo de capitalización de la vida laboral de los trabajadores y que debe servir para abonar una parte de los despidos. Bueno, planteamos al principio la pregunta del millón. ¿Servirá esta reforma para crear empleo, Manuel? No. No, porque eu creo que non hai ninguna reforma laboral en sí mesma que cree empleo. As reformas laborais non son para eso. Era el argumento inicial, ¿no? La justificación con la que se plantea. Pero eso é unha falacia extrema, ¿no? Eso non sirve para crear emprego. A única reforma laboral que crearía emprego sería un decreto que dixera que os que traballan 8 horas, que traballen 4, cobren a metade do soldo e que outra persona. Eso, pues, en fin, sería unha creación artificial de emprego. Pero a modificación das relacións laborais, do modelo de relación laboral, e moito menos se é casi única e exclusivamente para ter despido, non sirve para crear emprego. Isto creo que é unha reforma moi negativa, que non actúa de verdad sobre os problemas reais que ten o mercado laboral en España, que é a precariedade laboral, que é negativo, moi negativo para os intereses dos traballadores, que é positivo para o poder empresarial. Antes, na introducción, decíades que os empresarios están en contra. Eso é unha pose. Os empresarios están encantados con esta reforma. O único do que se queixan é que queren máis. Reformita, dixo Díaz Sí, Ramos. reformita. Vai no bo camiño, pero queremos máis, ¿no? E esperan posiblemente que o debate real da reforma laboral, que non vai ser o día 22 cando se convalide o decreto, senón no mes de setembro, cando se debata como unha lei, aí é onde esperan, creo eu, meter máis do que é a súa proposta para bueno, desequilibrar todavía máis a relación entre empresarios e traballadores que saen no país. Miguel. Yo, coincido con Manuel en que no se va a crear empleo. Me resultaría difícil pensar que así va a ser. Me da la impresión de que se ha abierto una puerta gigantesca para que las empresas le trasladen a la parte social el gran peso de la crisis que seguro están viviendo. Eso me da miedo. Y al mismo tiempo se abren caminos, pero pequeños y angostos, para que realmente pueda regenerarse la contratación o entrar, digamos, en el mercado laboral gente que ahora tiene difícil acceso. Son caminos pequeños, son caminos angostos, no van a funcionar, no creo que vayan a funcionar y, bueno, no hay más que escuchar al representante de la patronal en Álava ayer diciendo y asegurando categóricamente que no vamos a contratar y no vamos a... Es una reforma que no le gusta a casi nadie. Pilar. Pues prácticamente coincido con ellos, ¿no? Yo creo que esto no va a ayudar. Esto no es una reforma en la medida que se necesita o que el país necesita para generar empleo, ¿no? Evidentemente esto es pues, un poco lo que se ha planteado. Esto es un mínimo esbozo, ¿no? Con respecto a la parte empresarial, que es quizá un poco la parte que a mí más me toca, yo creo que tampoco para los empresarios esto es positivo. O sea, yo creo que el problema estructural es muchísimo mayor, el problema del entorno empresarial es muchísimo
muchísimo más grave de lo que parece. Es un problema de consumo, es un problema de estrategia, de entorno, de mercado, y yo creo que esto no va a ayudar en absoluto. O sea, no creo que esta reforma beneficie a nadie, ni va a beneficiar a la parte de los trabajadores, pero tampoco es una reforma que vaya a ayudar ni al entorno empresarial, sufriendo como está sufriendo el envite del entorno del comercio y del mercado, ni a nadie. Sí. Fernando, yo quería decir que además de ser muy perjudicial para os traballadores e as traballadoras, porque perden moitos dereitos nesta viaxe, é sobre todo unha reforma mediocre. Nós temos un mercado laboral que ten a súa complexidade e que ten moitos problemas. Hai un diagnóstico común, e é que existe unha dualidade entre traballadores e traballadoras con contrato indefinido de 45 días por ano, que son estables nas empresas, e unha cantidade enorme de persoas, hasta o 35% no momento de máxima expansión do emprego, que teñen un contrato temporal e que rotan polas empresas, que afecta especialmente as persoas novas, que non se acaban de implicar no proxecto empresarial, que non se acaban de formar, ter a productividade suficiente. Bueno, esa é a idea da que todos estamos de acordo, ¿no? Todos os que analizan o mercado de traballo. E a reforma di que o objetivo é acabar con esa dualidade. E claro, cando se lee o contido é de pura mediocridade, porque a única medida real que hai na reforma é o abartamento do custe do despedimento a través desas vías, do contrato de fomento da contratación indefinida, a través dos expedientes dos seres ou dos despidos individuales de carácter objetivo. A única medida real que hai na reforma é o abartamento do despido, e iso é unha mediocridade extrema. Bueno, vamos a seguir avanzando sobre este asunto. Hoy, después de ese Consejo de Ministros, los encargados de defender la postura del Gobierno fueron Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Por parte del Partido Popular fueron bastante parcos en las valoraciones. Le tocó el papel a María Dolores de Cospedal. Una reforma laboral necesaria, de futuro, porque es la más importante de las emprendidas en los últimos 20 años, que va a dinamizar el mercado de trabajo, que incentiva la contratación de jóvenes, de parados, de larga duración, y que ambiciona, primero, que el despido sea la última opción, siempre la última opción del empresario, y segundo, que nunca sea lo más fácil. Es la posibilidad de que un trabajador entre 31 y 44 años que haya tenido un contrato fijo y sea despedido pueda ser contratado por un contrato estable de fomento. Es un decreto que tiende tan solo a modificar unos aspectos del despido y a modificar determinados aspectos de la contratación, pero no es una auténtica reforma laboral. Bueno, escuchando a María Teresa Fernández de la Vega y a Manuel Lago, creo que son argumentos justamente contrarios. Yo, de todas maneras, hablamos de que no va a fomentar el empleo, pero va a provocar más paro. Eu creo que tampouco ten ese automatismo, porque as variables das empresas, o decía Pilar moi ben, as empresas non crean emprego porque sí, porque sean unas ONGs por espírito altruista, nin despiden aos traballadores porque sean malévolas e odien as empresas. Contratan persoas cando teñen demanda e rescinden a súa relación laboral cando non teñen demanda. Esa é a variable. Hai un dato coyuntural evidente, porque a partir de agora Fernando vai a ver estudar os datos do INEM, da Seguridade Social dos próximos meses, para ver se bueno, aí hai un dato evidente, e é que o mercado de traballo en España, cando mellor funciona, é xusto dende o mes no que estamos ata o mes de outubro, non? Aí sempre hai unha reducción do nivel de desemprego e un aumento da afiliación e da ocupación, non? Bueno, fora dese elemento de estacionalidade, que daríase igual, a reforma non sirve para eso, para crear emprego, porque eso depende das variables económicas, da capacidade das empresas, do financiamento. Eu mesmo diría que funcionaría ao revés, porque o que lle falta, a gran carencia que ten hoxe a situación económica española é a confianza das persoas como consumidores e das persoas que son empresarias para tomar decisións de investimento, de consumo, que dinamicen a economía. Esta é a clave. E unha reforma que o que fai é xerar inseguridade.
Yo creo que la economía es simple en el sentido de que cada país tiene un tejido productivo que produce bienes y servicios que alguien compra dentro de ese país o fuera de ese país. Nosotros, nuestra industria, nuestro tejido empresarial no está muy internacionalizado, por lo tanto dependemos mucho de lo que se compre dentro del propio país. Y dentro del propio país, estos 2 años y medio nos han enseñado que hemos bajado nuestra línea de consumo hasta límites muy peligrosos. Y además languidecemos en ese fondo del lago, ¿no? De una manera muy peligrosa. Lo que hay que hacer es recuperar la demanda. En este país hay 4 millones de parados. Cada parado tiene 5 según Díaz Serrán. Bueno, pues pongamos 4,5. Pero lo importante... 5 porque él piensa contribuir... No, efectivamente con los de Marsans supongo que... para incrementar a 5. Pero lo importante es que cada parado tiene su pareja, sus padres, los padres de su pareja. Es decir, por cada parado hay 7 personas, 5 personas, 6 personas preocupadas que no consumen. Entonces, las medidas que se tomen ahora tendrán que tener un carácter puntual, pero también estructural. Es decir, lo que hay que cambiar es ese modelo que no nos permite vender y que, por lo tanto, nos obliga a producir menos, ¿no? Yo no creo que esta reforma laboral sirva para lo que realmente nos haría reactivar. Lo sorprendente es que haya, permitidme la expresión, colado esta reforma en Europa. Si efectivamente era Europa la que presionaba a España para que tomara ese tipo de medidas y esa reforma adolece de tantos defectos, ¿por qué Europa acepta que vaya por ahí? Eu creo que o fundamental que piden as autoridades europeas, que son a voz dos mercados financeiros, a exigencia ao goberno de que sexa antipático. O sea, que se presente diante dos cidadáns dicindo vou facer o axuste, coste que coste, e que pase o que pase. E, polo tanto, aí hai unha cadencia de reformas que eu creo que nada teñen que ver con o funcionamento real da economía, pero que van vir unha das de outra. Está o plan de axuste, está a reforma laboral, no verán vai haber un recorte das prestacións por desemprego, no mes de setembro va a estar a reforma das pensións, esa línea de elevar a 67 anos e tomar toda a vida laboral do traballador ou traballadora para o cálculo da pensión. E logo ven o orzamento do ano 2011, que vai ser de recorte brutal no gasto público. Esa de ruta nos marca aquí. Esa é a liña, e nese sentido eu nego a maior. Eu creo que os 25 fondos de alto risco, os hedge funds, que están especulando contra a economía española, non lles importa nada como é as normas de relación laboral en España. Nada. O seu xogo é distinto. Salía unha información, porque sabedes que hai unha modificación sobre o investimento en descuberto, que teñen que comunicar a Comisión Nacional do Mercado de Valores as operacións que están dentro desa categoría. E aparecía que hai liderados polo Deutsche Bank 500 millóns de euros de fondos alemanes apostando contra a baixada de valor dos 4 ou 5 maiores valores da bolsa española. Que o despido sexa de 45, de 33, de 22, o case que hai causas objetivas no despedimento. Voy contigo ahora, que te interrumpí 2 veces, pero hay una consecuencia directa de esta reforma laboral y un poco el contexto económico en el que nos estamos moviendo, que es esa convocatoria de huelga general para finales del mes de septiembre. La fecha se anunció, se concretó ayer mismo por parte de los sindicatos, y hoy desde Comisiones Obreras Fernández Toxo hacía un llamamiento a todos los grupos parlamentarios con presencia en las Cortes españolas para que le digan que no a esa reforma. Vamos a escuchar lo que dijo Toxo. Bueno, yo espero que los grupos parlamentarios se corresponsabilicen de la situación del país. Esta reforma, contrariamente a lo que dice el Gobierno, va a castigar muy duramente a los trabajadores y particularmente a la franja más joven de la población trabajadora española. Bueno, ahora sí, Pilar. Sí, bueno, es en relación a lo que habías dicho de que realmente esa parte de internacionalización es muy importante para las empresas. Es un hecho constatado que las empresas que realmente ya habían iniciado una entrada a la internacionalización son las empresas que en este momento están sufriendo menos, con lo cual eso es algo que económicamente nuestro país debe analizar. O sea, no somos suficientemente maduros, no estamos lo suficientemente maduros y tenemos que ayudar a las empresas a que salgan al exterior, que busquen mercados para poder
poder salir de la crisis. Y por otro lado, decir que evidentemente esta reforma no va a ayudar a contratar a nadie. O sea, eso lo tenemos claro y coincido plenamente con Manuel. Y lo que sí tenemos que hacer es que los empresarios ganen confianza. Los empresarios, como bien decía Manuel hace un momento, o sea, los empresarios realmente contratan cuando tienen necesidad de contratar, cuando realmente tienen demanda de sus productos, tienen que producir, y eso implica que tienen que contratar a gente. Ninguna reforma de este tipo, y menos con las cuestiones que está planteando esta reforma, va a ayudar a que el mercado laboral... Citábamos aquí un término que yo creo que es el clave, que es el término confianza. Exacto, confianza. Todas las medidas, huelga general incluida, que se tomen ahora en este país, deberían servir para generar confianza en el consumidor, para consumir y dejar de ahorrar. Se está ahorrando más que nunca, pero se está consumiendo menos que nunca. Y al empresario, para que se dé cuenta de que el marco español es estable y que merece la pena invertir en eso. Yo no creo que se le vaya a convencer a un empresario de que aquí, trabajando como chinos, cobrando como coreanos y siendo tan fáciles de despedir como vietnamitas, sirva para animar a cualquier empresario a venir aquí. Y desde luego a mí no me van a animar a consumir. ¿Es la huelga general? Bueno, no, en absoluto. O sea, si me permites, luego seguramente que Manuel tiene mucho más que decir que yo sobre esto, pero cualquier planteamiento de este tipo en absoluto es una fórmula para ganar confianza. Al contrario, yo creo que lo que estamos haciendo es generando un ambiente de mayor crispación. Yo creo que lo que necesita este país y lo que necesitamos es ese marco de confianza, o sea, que realmente el consumo vuelva a haber un estímulo de consumo que no se está produciendo. Y me gustaría, si me permites, Fernando, comentar otra cosa con respecto a lo que hablábamos antes de que se me olvide, y es con respecto al marco que está generando Europa para tomar una serie de medidas. Ahí es donde realmente vemos que no estamos solos, o sea, que realmente la Unión Europea somos una Unión Europea. Si queremos estar dentro de esa Unión Europea, tenemos que jugar con las cartas que nos hemos marcado todos, o sea, que nosotros no estamos fuera no estamos fuera del juego. España también está dentro del juego. Y yo creo que aquí es donde realmente Europa tiene que tener la madurez necesaria, y lo que tenemos que pedir a nuestros representantes políticos en estos europeos. Momentos la mayor falta de liderazgo desde que se ha constituido la Unión Europea, en el momento menos oportuno para que exista esa falta de liderazgo. Y es un problema. Yo creo que ese es el problema. O sea, que realmente no existe un bloque europeo con fuerza, con firmeza, y que lo que se está haciendo son dando parches individuales, o sea, un parche para Grecia, un parche para Alemania, un parche para Portugal, un parche para España, y esto así no funciona. Pero bueno, ya que nos preguntabas por la huelga, yo te diré que en este contexto sí que hace falta un puñetazo encima de la mesa. Lo que pasa es que yo creo que esta huelga general, al igual que las medidas que está tomando el gobierno, fruto de la cobardía que le ha impedido reconocer a tiempo las cosas y tomar las medidas con mayor valentía y en mayor profundidad, al igual que sucedió con el gobierno, esta huelga llega tarde. Por lo tanto, su eficacia va a ser menor. Llega dentro de 3 meses y medio, que es una peculiaridad también, ¿no, Manuel? Es muy frecuente que se convoquen huelgas con 3 meses y medio de anticipación. Eu creo que o maior acerto dos sindicatos les ir a data do 29 de setembro para facer esta folga. Porque hai toda a movilización europea, para que coincida con esa movilización. Sí, porque eu creo que o terreno de xogo desta terrible batalla entre democracia e mercados, mellor dito, entre democracia e especuladores, no terreno europeo. País a país non é posible que esa batalla se gañe. De feito, os especuladores foron a por Grecia, cando acaben de gañar suficientes cartos con nós, irán a por Gran Bretaña, e mesmo fai unhas semanas en Francia a deuda soberana francesa sufriu un ataque especulativo. Non se nos quedan poucos cartos que como somos quen de construir unha Europa forte, pero por algo máis, quero decir, o día 29 de setembro hai unha movilización europea acordada pola Confederación Europea de Sindicatos que vai intentar poñerlle frente á oleada de desmantelamento do Estado do Bienestar e de poñer en cuestión a Unión Europea, o euro e o modelo que temos os europeos de vivir e de traballar. Eso é o que está aí en riba. E logo, esa folga está moi ben situada o 29 de setembro por 2 motivos. Primeiro, porque a verdadeira reforma laboral non é a que sale deste decreto, é a que se vai debatir como lei no Parlamento no mes de setembro, e aí os sindicatos queren influir para que esa lei, como decía Tosos, esa o máis favorable posible. Pero que ademais os sindicatos non poden convocar unha folga xeral cada 15 días. A folga xeral la podes utilizar unha vez en concretas ocasiones. E aquí
un plan de axuste, funcionarios, pensións, investimento, reforma laboral, prestacións por desemprego, pensións de xubilación e orzamento do ano 2011. E todo eso se vai concretar no outono deste ano. E, polo tanto, situar a folga o 29 de setembro é, sin ninguna dúbida, un gran acerto sindical. E deixadme que diga unha relación engadida. Se os sindicatos... Pero das por hecho que es imposible pararlo. Aí, a folga. No. O proceso. Todo ese proceso de cambios y todo ese proceso. Ahora te digo. Es que la huelga debería servir para que en el debate parlamentario de septiembre se pudieran hacer... Sí, pero ahora te digo, o peor que podría facer a Comisión sobre a UGT é convocar unha folga xeral o 29 de xuño, que logo chegaran, creo que está deseando moita xente, convocas a folga con pouca preparación, chega o verán, as vacacións, non pasa nada, e en setembro se fai todo este asunto e ti gastaches o cartucho, o gran cartucho, a gran arma que ten os traballadores e as traballadoras de movilización, que a folga xeral agora, antes das vacacións do verán. Nese sentido, digamos que a folga non se pode facer en xulio ou en agosto, non é que sexa unha folga convocada a 3 meses e medio, que non se pode facer en xulio ou en agosto, e en xuño está fora do ciclo económico-político que vai determinar o futuro deste país. En cualquier caso, creo que bueno, para mi modo de ver, una huelga general nunca es una solución. Yo creo que esto trasciende muchísimo más que una huelga general. Por eso, y vuelvo otra vez al tema anterior. O sea, yo creo que esto es más un problema de liderazgo, de posicionamiento de Europa. Que esto no es una crisis de España. Sí, de todas maneras, no sé si hay alguna encuesta demoscópica seria al respecto de lo que opinan los españoles sobre la convocatoria de esta huelga, pero pequeñas pinceladas que se han dado dan la sensación de que la gente ha renunciado incluso a la posibilidad de cambiar las cosas a través de la huelga. Sí. Se detecta como que, bueno, los españoles no es que no estén mal, sino que piensan que son cosas que no van a ayudar a cambiar nada, ¿no? Es que realmente la huelga, vamos a ver, la huelga, y insistimos en lo mismo, o sea, la huelga va a ser una generadora de confianza, cuando lo que realmente estamos buscando es confianza. Yo es que no lo creo, no lo creo. Os tengo que cortar, vamos a irnos a publicidad, volvemos a la vuelta de publicidad, seguimos hablando de la huelga, tenemos un testimonio de un sindicalista histórico de Ourense, de Comisiones Obreras, precisamente, que vivió ya varias convocatorias de huelga, para que nos cuente cómo veía el ambiente entonces y cómo lo ve ahora. Unos minutos de publicidad y regresamos aquí en directo en Vía V. Gómez. Pasan 27 minutos de las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V, siguen abiertas nuestras vías de comunicación con todos ustedes para que nos envíen sus mensajes, sus opiniones sobre los asuntos que están sobre la mesa de debate de esta noche. Hablábamos antes de la publicidad de la experiencia de un viejo sindicalista de Ourense, José Gómez, de Comisiones Obreras, que vivió ya, bueno, todas las huelgas generales que se han convocado en España desde el advenimiento de la democracia. Así recuerda aquellos episodios. José se prepara para la que será su 9ª huelga general. Las ha vivido todas desde su posición de sindicalista en Comisiones Obreras. La más importante, la del año 88, contra la reforma laboral del gobierno de Felipe González. Su recuerdo es el de un día en el que la ciudad amaneció inmóvil. Recorremos Ourense, os comercios, todo cerrado. A hostelería casi non había donde tomar un café. La conciencia colectiva del pasado choca frontalmente contra el presente. Los sindicatos creen que la nueva reforma laboral borrará de un plumazo los derechos más básicos de los trabajadores y con ellos el esfuerzo de una lucha que José vive desde hace 3 décadas. Por eso no entiende que se cuestiona la conveniencia de la próxima huelga. Pues nós, como nos defendemos de quen nos agrede? Eu non podo aplaudir a quen me agrede. Y recuerda lo que para muchos significó este derecho ahora denostado. O dereito á folga lle costou aos traballadores neste país mortes, aparecer nas cunetas mortos, despedidos. A min ainda me despediron por o dereito á folga. Para sumarse al próximo paro general apunta un motivo. Porque todos os traballadores europeos vamos a pagar a crisis, pero ningúns van a ter unha reforma tan dura como a que nos van a meter aos españoles. La cita será el próximo 29 de septiembre.
Bueno, está el testimonio de José Gómez. Supongo que no tiene nada que ver la España actual con la del 88, que él recordaba con tanta nostalgia casi, ¿no? Esa capacidad de movilizar a los trabajadores que había entonces. ¿Han cambiado los trabajadores y ha cambiado España? ¿Y los sindicatos? Sí, cambiou gran parte do modelo productivo, moito das relacións laborais, do modelo de acción laboral, o modelo en que as empresas se organizan, a percepción no ano 88 era unha situación de crecemento da economía, de certa expansión económica, e foi un momento en que os traballadores e as traballadoras demandaron participar nese crecimento da economía, non? Si que hai diferencias e hai problemas distintos, non? Estábamos no euro, non había unha economía tan globalizada como agora, non? Pero gran parte do conflicto sigue sendo parecido, non? Sempre intentar buscar a competitividade das empresas non a través da mellora dos procesos tecnolóxicos, senón a través de deteriorar as condicións de traballo das persoas, ¿no? Y ese núcleo de conflicto sigue. También hay otra cosa que no ha cambiado, y es que las huelgas son un mecanismo, una herramienta de negociación o bien una escenografía de protesta al final de una negociación. Y yo creo que en este caso, en el minuto 1 de la negociación de este decreto laboral, el Gobierno enseñó sus cartas y dijo que ese era su decreto y que si no se acordaba en la mesa de negociación, lo impondría. Desde ese momento estaba la opción de utilizar la huelga general como una herramienta de negociación o de esperar y utilizarla como una escenografía de protesta al final. Creo que se ha optado por la segunda medida y eso anima todavía menos a la gente porque es que ya no tenemos esperanzas de que esa huelga vaya a servir para algo. Vamos a seguir avanzando. Si os parece, podremos seguir hablando de la convocatoria de huelga general, pero quería poner sobre la mesa un dato que se hizo público ayer. Yo no sé si es sorprendente, me lo valoraréis después de ver el vídeo, que se refiere a esos beneficios que recogió la banca en el primer trimestre del año, en concreto cifrados en 3.888 millones de euros. La banca gana siempre, incluso en época de crisis. Durante el primer trimestre del año, los bancos españoles ganaron 3.888 millones de euros. Una cifra desorbitante, pero un 4% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2009. La reducción en los beneficios se debe principalmente al incremento en un 17% de las reservas, los recursos propios y los saneamientos. Aún así, 4.000 millones de ganancias tienen que tener una explicación y dejan en el aire varios interrogantes. ¿Por qué si el Instituto de Crédito Oficial tiene en marcha créditos específicos para emprendedores y pymes, los préstamos solo han aumentado un 0,1%? ¿No es esta una buena medida para revitalizar la economía? ¿Cómo es posible que con cifras de beneficios astronómicas la banca estatal pida 85.000 millones al Banco Central Europeo por no poder devolver sus préstamos? Y lo más importante, si las entidades ganan dinero constantemente, ¿por qué los mercados financieros europeos no confían en nosotros? Bueno, a lo mejor son preguntas un poco pueriles desde el punto de vista de un experto en economía, pero yo creo que es la pregunta que se hace la gente de la calle. ¿Cómo es posible que en este contexto y con esos problemas que se supone que tiene el sistema bancario estén recogiendo beneficios de tal envergadura? Y desde los empresarios también. Quiero decir que esto es un tema muy grave. O sea, cuando realmente, y lo acaban de comentar, que el ICO realmente no está funcionando. Quiero decir que no están funcionando los préstamos. Eso quiere decir mucho, ¿no? Y que el préstamo no está llegando a las empresas y luego realmente a los emprendedores no llega tampoco los préstamos y sin embargo los bancos tienen beneficios. O sea, aquí hay algo que no encaja. Es como un puzzle donde no encajan las partes, ¿no? Yo creo que estas son las cuestiones que nos hace diferentes a otros, lo que decías tú, Manuel, a otros momentos históricos. O sea, ¿por qué en otros momentos las cosas han ido como han ido y por qué en este momento las cosas están funcionando como están funcionando? Yo creo que aquí hay mucho más. O sea, desde el entorno financiero que no está funcionando, porque no está funcionando, hasta que podría haber una serie de especulaciones que están haciendo además que el entorno financiero no avance en la dirección que tiene que avanzar, y eso lo que hace es ralentizar evidentemente la situación dramática que están viviendo las empresas, porque es dramático y no se van a generar más empleo por esto mismo, porque no están llegando los préstamos y sin embargo la banca sigue creciendo. Yo creo que la banca es un espejo de la sociedad y
Primero, no es cierto que hayan ganado 3.800 millones, han declarado 3.800 millones, pero han ganado mucho más y han dedicado a reservas y a potencial peligro mucho dinero. Es decir, podían haber declarado muchas más ganancias. Pero el sistema financiero español ha sido ese fiel reflejo del que hablaba de la sociedad durante los últimos años. Es decir, ha gastado por encima de sus posibilidades, ha dado créditos que no debía dar y ha jugado a abrir oficinas donde no tenía sentido abrirlas. Ahora está obligado a corregir todos esos excesos. Con la ayuda de todos. Y lo está haciendo con la ayuda de todos. Lo pagamos nosotros solos. Desgraciadamente, o afortunadamente, yo prefiero vivir en un país donde los bancos ganen dinero. Me da más seguridad. Sí, lo que me preocupa es vivir en un país que con bancos que ganan dinero no permiten que fluya el crédito. A mí me preocupa esa parte también. Y eso es lo que tenemos que corregir de alguna manera, ¿no? Es decir, la reestructuración del mercado financiero era lógica y evidente porque se han pagado los excesos. Quienes cometieron esos excesos no lo van a pagar, van a seguir ahí. Pero ahora tienen la responsabilidad, y el Gobierno también como regulador, de que hagan lo que tienen que hacer, que es que fluya el crédito. Exacto. Eu me apoyo en sus comentarios para non repetirlos, coincido 100%, decir algo máis. Que non só a banca, as empresas cotizadas no IBEX, as 25 máis grandes empresas españolas máis grandes, aumentaron os seus beneficios no primeiro trimestre sobre o ano anterior. A gran empresa, os bancos, as grandes empresas españolas están gañando máis cartos, non están en crisis. Non están en crisis. Esa crisis da economía real, dende logo, non chega ás grandes institucións. Pero o papel dos bancos para mí é fundamental, porque ademais faz esa ironía de que España necesita unha reforma financiera e esa reforma financiera é a supresión das caixas de aforro. Iso é algo alucinante, non? Porque todo o título de necesitamos unha reforma do sistema financiero é que as caixas se fusionen, se saneen con recursos públicos ¿Para qué? ¿Para qué? Porque eso vai a ser o que os mercados financeiros exisan dentro de 8 meses, que non ten sentido, institucións públicas que non teñen donos, que ten unha regulación. Eu quería decirlo, apoiándome en lo que decíades, que os bancos son os grandes responsables da crisis económica que non están pagando, claro, ao final. Son os grandes responsables. Quero decir, foi a inxeniería financiera, ¿no? Por chamarle con un nome decente, o que xenerou o problema financiero, especulativo e inmobiliario no mundo, e como ben decía Miguel, no caso español, pois a banca española se endebedou polos mercados europeos, basicamente Alemania. Para traer recursos a España para dedicarse a financiar a especulación inmobiliaria. E todo o problema, o gran problema que ten a economía española, a debilidade que ten as empresas para competir cara afora, e que durante anos se concentrou todos os recursos financeiros en financiar a especulación inmobiliaria, o ladrillo. Entón, os bancos son culpables de haber generado a burbulla inmobiliaria especulativa financiera e obter enormes beneficios con operaciones extrañísimas como o préstamo a Fernando Martín para que mercara Fadesa por 3.500 millóns de euros no momento en que todos sabíamos que eso iba a estoupar. E son culpables agora, porque na medida en que non liberaron dos seus balances o problema da sobrevaloración de activos das empresas de promoción inmobiliaria vinculadas a elas, en moitos casos, como non os teñen limpados os seus activos, os mercados financeiros, cando desconfían da economía española, non desconfían realmente do canto custa despedir a un traballador ou unha traballadora. Do que están desconfiando é precisamente de que os bancos non acaban de limpar ese problema, e o que está paralizando a recuperación, o que está facendo máis grave a crisis en España que en Europa, é que non se resolve esa burbulla. Porque no se fían del gobierno. Vamos a seguir hablando de Europa y de esos rumores continuos, constantes, prácticamente diarios, que proceden desde Alemania, en el sentido de que la economía española podría estar a punto de ser intervenida. Hoy la ministra de Economía volvió a desmentir, por enésima vez, van ya no sé cuántas, que esa operación de intervención está a punto de producirse. Pues no, en absoluto, pero es que además la Comisión Europea lo ha negado varias veces. El Fondo Monetario Internacional lo ha negado varias veces. Yo ya no sé cómo quieren que se niegue. Se niega por el Gobierno de España, por la Comisión Europea, por el Fondo Monetario Internacional.
Yo no sé qué decir. Todos los días Elena Salgado diciendo que no está a punto de ser intervenida. Es lógico que lo nieguen porque es la ministra de Economía, no va a reconocer. Pero vamos a ver, la foto fija de España es un país que a diciembre del 2009 debía 1.735.000 millones de euros. Esa es la deuda que tenía España a final de... Este año el déficit público español se va a cerrar, o la previsión así lo dice, con 75.000 millones más añadidos a esa cesta. Nosotros tenemos un déficit público del 11%. Europa nos está obligando a que en 3-4 años se corrija y se llegue a un 3%. Nuestras medidas de ajuste no van más allá de un 1%. Un 1% sobre el 11% que ahora tenemos. Es imposible que la economía funcione. Por supuesto que hay preocupación en Europa. El déficit público de todas maneras se toma en el déficit privado de las empresas, que no es menor tampoco, ¿no? Claro. Tampoco. La deuda. Sí, esto nos... Bueno, si me permites, Manuel. Sí, esto nos vuelve a encajar y nos vuelve a ubicar casi desde donde partíamos, ¿no? Que es que tenemos que jugar en el partido que nos marca la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que esto va a ser difícil, va a ser muy complicado y aquí es donde empezamos a tener que madurar ciertas ideas de somos maduros para afrontar esas políticas que va a marcar la Unión Europea, somos lo suficientemente maduros, pero lo digo por España como lo digo por otros países. Hemos visto la situación de Grecia y en absoluto, yo no soy de las que creen que como se está un poco polemizando que Grecia es España o España es Grecia. Sí. Yo creo que... Entonces hay un dato, vamos a ver, es cierto que España tiene un problema de débeda, sobre todo de débeda privada, débeda pública está por baixo de Alemania hai un problema, eso é certo, pero eu quería destacar outro dato, que é o seguinte: se falaba de que a economía española se tiña que enfrentar neste mes de xuño a un vencemento de 25.000 millóns de euros que tiñan que renovar e iso iba a ser a dificultades e que era difícil. Que está pasando, que pasou onte antonte? Pois que o Estado emite débeda, ben en letras ou ben en bonos, que a demanda desos produtos financeiros está por riba do que o Estado necesita, saca a subasta, e o único que está ocurrindo é que o diferencial de tipo de interés, o que hai que pagar por esa débeda, cada vez é máis alto. Claro. Quero decir, para os mercados financeiros somos solventes e creíbles si pagamos un diferencial de 200 puntos básicos, o sea, de 2,2 puntos por riba do bono alemán, e non somos creíbles si pagamos un 65. Quero decir que detrás de toda esa película hai intereses concretos, porque cada punto de interés, cada 2 puntos que lle meteron ahora de diferencial o bono español, claro, cando tes unha débeda de 1 billón de euros... Hablábamos ahí mismo en el programa de los beneficios que está sacando Alemania, por ejemplo, ¿no? de toda esta crisis. Claro. Y hablando de Alemania, que se ha convertido como en los últimos días un poco en la bestia negra de España, con esos rumores constantes de intervención, hoy hemos decidido sacar las cámaras de Vía V a buscar un alemán, que nos cuente, un alemán aficado aquí en Galicia, concretamente en Ourense, que nos cuente un poco cuál es la percepción que hay en Alemania de lo que está pasando en España. Yo creo que todos los países tienen que luchar de momento y todo el mundo tiene que apretarse el cinturón y todo el mundo está más o menos en las mismas. Bueno, en Alemania desde luego España no se ve como la segunda Grecia. Alemania apuesta muy fuertemente por España. Europa como un plato combinado, por así decirlo, algo que tenemos que hacer en común y yo creo que se infravalúa un poco el papel de España dentro de España, de que España, por fin llegue a la fuerza que merece y que, pueda montar la economía como es debido. Bueno, yo no sé si este ejemplo que buscamos está muy contaminado por la forma de vivir en Galicia y no tiene una percepción que exactamente tienen las autoridades alemanas. No sé qué os parece. Yo creo que a Alemania no le interesa en absoluto. O sea, por muchos rumores que se salgan y por muchos rumores que se estén en la calle constantemente de la intervención de la economía española, yo creo que a Alemania, yo creo que a Europa en general, no le interesa que España sufra el envite que ha sufrido, por ejemplo, Grecia. Eso no es bueno. Quiere decir que la economía española tiene un peso específico dentro de la Unión
Europea muy importante, muy importante. Somos una de las, seamos realistas, es decir, que somos una economía que ha marcado mucho y que marca mucho a nivel mundial. O sea, nosotros no somos la última economía del mundo. O sea, vamos a ser realistas también, ¿no? Yo creo que no creo que a Alemania le interese. Muy optimista, Pilar. Bueno, tampoco somos tan parecidos a Francia o a Alemania. No, evidentemente. Pero esto tampoco nos coloca en yo el creo último. Yo creo que Alemania hace bien estando muy preocupada por España, entre otras cosas por egoísmo. Es decir, gran parte de su deuda la tienen ellos. Aquí. Claro, pero también es cierto que vamos a ver, la solución a esta crisis tiene que ser global, porque vivimos en un mundo que es, lo queramos o no, absolutamente global. Y lo que es más global en este mundo es el capital. Y el capital está jugando en un terreno de juego, haciendo el símil futbolístico, el capital está jugando en todo el terreno del juego. Defiende, está en el centro del campo y ataca. Y va a donde le conviene ir. Y los países están jugando en parcelas, están cada uno haciendo sus... los sindicatos están jugando también por libre en cada país, en cada tal. Mientras la acción política no sea global y mientras la acción sindical no sea global, es muy difícil competir con el capital. Va a ganar siempre, porque ellos utilizan todo el campo. Una última reflexión. Y no hay liderazgo. Último tema antes de acabar. Sí, no, estou totalmente de acordo. Creo que o ámbito do capital financiero, sobre todo Europa e o mundo, e o poder político que hai que construir para contrapoñer o que antes eran os Estados nacionais, ahora son a Unión Europea que naceu para facer isto. Eu coincido con Pilar, eu creo que non hai ninguna dúbida de que a economía española non vai caer, que non hai ninguna dúbida que a Alemania non está interesado en eso. Eu creo que o que está facendo a Alemania é outra cuestión. A Alemania está convertindo no gran árbitro, no gran constructor, no gran líder da nova construcción europea. Que o modelo anterior, democrático, de construcción europea, de reparto político, de consensos, eso se acabó. Entón, Alemania ha sido o timón, o mando. E para eso se están utilizando as armas que se utilizan. Quero dicir, antes falábamos das caixas de aforros, o que durante anos non se pudo lograr, unha ordenación do sistema de caixas con fusiones interterritoriais, etc. En 15 días eso se fai. Cal foi o impulso deso? Pois é evidente cal é o medo que se introduce a través da especulación financiera para aplicar as medidas. E Alemania está xugando ese xogo político de dirixir Europa cos seus criterios estrictos. Parece que que o capitán ideolóxico de toda esta operación é o presidente do Banco Central Alemán que vai sustituir a Trichet ahora no Banco Central Europeo. Es muy sintomático, ¿eh? Vamos a avanzar un poco en el debate. Hablábamos al principio de este programa de ese Consejo de Ministros en el que se aprobó la reforma laboral. Antes de ese Consejo hubo sesión de control en el Parlamento, el rifirrafe habitual entre el Gobierno y la oposición, pero hubo algunas frases que me permiten introducir un nuevo asunto en el debate de esta noche. No sé si recordáis que la semana pasada, el domingo creo que fue, Dolores de Cospedal compareció ante los medios de comunicación ataviado con lo que parecía ser una adaptación glamurosa, digamos, del pañuelo palestino. El discurso volvió a repetir que el Partido Popular era el Partido de los Trabajadores. Hoy de la Vega, hiló fino y acabó diciendo que el Partido Popular avanzaba hacia el marxismo-leninismo. Vamos a recordar un poco toda esta ensalada ideológica que se formó en los últimos días. El PP ya no es el Partido Popular, ahora es el Partido de los Trabajadores, o eso es lo que defiende su secretaria general María Dolores de Cospedal en un intento de ataque directo a los planes de ajuste de Zapatero. Somos el partido que defendemos a los trabajadores y no me voy a cansar de decirlo. Este discurso obrero queda aún más claro si le sumamos el accesorio que Cospedal eligió para ir a juego con su discurso, un pañuelo palestino, actitud que hasta mereció un comentario en el Congreso. A este paso van a terminar ustedes abrazando el marxismo-leninismo. Pese a todo esto, Cospedal quiso zanjar el asunto y aseguró que el pañuelo no era palestino y además aclaró que la confusión había sido cosa de hombres porque no había recibido ningún comentario de mujeres por vestir dicha prenda. Es cierto que el pañuelo no es exactamente una Palestina, pero será el PP exactamente el Partido de los Trabajadores. Bueno, efectivamente ella ayer aclaró que ese pañuelo, si no era exactamente de esa marca, era una derivación de una versión que hizo de la Palestina Balenciaga, en concreto hace un par de años. Yo no sé si esto simplemente nos permite hacer algún tipo de chascarrillo o realmente detrás hay una estrategia de confusión ideológica, que no, por otra parte no es la primera vez que lo practica el PP, ¿no?
Hai unha estrategia, quero decir que o Partido Popular ten decidido que o traballo sucio da reforma laboral e dos recortes sociais, do desmantelamento do Estado de Bienestar, o decía el presidente Feijóo onte ou antonte, non? O faga o Partido Socialista e eles non implicarse nese proceso e aparecer como un partido limpo. O decía Cristóbal Montoro, responsable do Partido Popular de Economía, criticando a reforma laboral porque se concentraba tan só en abaratar o despido. Que o Partido Popular está facendo un xogo irresponsable. O se lle tiraron das orellas a Rajoy o Partido Popular Europeo porque o Partido Popular Europeo é o que está defendendo esta ortodoxia financiera para toda Europa, e en España se atopa con que o Partido Popular fai un discurso de ultraizquierda, ¿no? A mí me gustaría decir que vamos a ver, que en una situación como la que estamos no podemos estar jugando con este tipo de situaciones, que son simpáticas o que pueden, como dices tú, bien dices Fernanda, pueden dar lugar a chascarrillos, pero yo creo que detrás de todo esto hay una cuestión que es mucho más importante, y es la responsabilidad. Yo creo que la situación se merece un comportamiento responsable por todos nuestros políticos. Lo digo y no lo digo por la situación que ha planteado el Partido Popular o la situación que está planteando el Partido Socialista. Yo creo que aquí todos deberíamos de ser muchísimo más responsables y jugar en la misma banda, que no está ocurriendo, ¿no? Y si el chascarrillo me lo permites, Fernanda, ella pues estaría monísima, pero desde luego yo creo que hay que jugar con mucha responsabilidad en todo esto, ¿no? Y yo creo que unidos, no generando más desconfianza. Yo creo que en el último tramo del gobierno de Felipe González sucedió algo similar. El Partido Popular intentó pescar, decía que era el partido de centro izquierda, llegó a decir, ¿no? O sea que... Es que yo creo, no voy a decir que me parezca bien, pero creo que forma parte del juego democrático y habitual en ese tipo de situaciones. Cuando hay una parte de la sociedad que se queda perdida o desnortada o que se siente fuera de toda cobertura, es un espacio político a ganar por cualquier formación política. Por lo tanto, es lícito que las formaciones políticas se acerquen a eso. Otra cosa es cómo lo hagan, ¿no? Claro. Utilizando qué herramientas. Exacto. A mí, si me permite, solo una cosita, pero es que eso además, esta situación nos lleva a una profunda reflexión, ¿no? O sea, que el cambio del modelo económico es un cambio que tenemos ahí, que tenemos que reflexionar, pero yo creo que también el cambio del modelo ideológico es algo que tenemos que reflexionar. O sea, ya tenemos que empezar a pensar que deberíamos de introducir nuevos parámetros en nuestras ideologías. Es decir, que a lo mejor no estamos tan lejos cuando vivimos en una economía, como bien decías, una economía mucho más global. A lo mejor la ideología también tenemos que... Ni el Partido Popular sea un demonio con cuernos y con rabo, ni el Partido Socialista está haciendo la política más socialdemócrata que se ha podido ver en los últimos años. Con lo cual la reflexión es, tendríamos que empezar a pensar que tendríamos que buscar otros parámetros ideológicos, a lo mejor que son también más globales, o sea, menos dispares. Y lo dejo como una pregunta abierta, ¿no? Nos queda un minuto y medio. Manuel. Bueno, vamos a ver, é certo que o Partido Socialista, que era, xunto co grego, o último goberno socialista que quedaba en Europa logo das eleccións en Gran Bretaña, pues cambiou a súa estrategia política, eso é evidente, non? Política e de política económica, non? E é evidente que o Partido Popular o que está a facer, na miña opinión, é certa irresponsabilidade, aceptando o que diste, non? De que é a lógica do xogo político, pero creo que un partido político que é a alternativa de goberno en unha situación tan difícil como a que estamos agora, de falta de confianza, como os cidadáns o valorarían máis é si coñecéramos cal é a súa alternativa e as súas propostas. O sea, se o PP nos dixera hoxe que non está a favor do abartamento do despido, Esquerra creo que presentou unha contraoferta concreta. Pero digo PP, que diga, non estou a favor, Cristóbal Montoro, Rajoy, non estou a favor do abartamento do despido, o que propoño eu é isto, pois a mellor cando... Bueno, pues seguiremos... que o faga, porque a mellor así sí que a idea de que se anticipen eleccións tería sentido. Si superamos que alguén ten algunha idea. Bueno, yo creo que esperamos todos expectantes esa propuesta del Partido Popular, porque realmente el que está callado desde hace días es Mariano Rajoy, una tendencia que practica con cierta seguridad, que la de no hablar. España expectante es que la selección sí, bueno, esto a ver qué sucede después de lo de Suiza de hoy. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias a los tres por participar en el debate de esta noche. Nosotros regresamos como siempre mañana a partir de las 10 de la noche con un programa
programa con un corte un poco especial. Va a ser un monográfico sobre la crisis. Pretendemos despejar las claves fundamentales de lo que ha sucedido, porque la quiebra de Lehman Brothers acabando bajando las pensiones a los jubilados gallegos, por ejemplo. Trataremos de desmenuzar todas esas claves. Si quieren hacerle preguntas a los economistas que van a estar aquí en la mesa de Vía V, pueden hacerlo a través de los conductos habituales. Trasladaremos esas quejas, esas dudas a los expertos y nada, a partir de las 10 de la noche, como decíamos, aquí en directo. Les dejamos con lo que será noticia mañana y mientras tanto, ya saben, sean felices.